Bueno, saludos a todas y todes. Este día nos acompaña María del Carmen Verdú, abogada por la Universidad de Buenos Aires, activista y una de las fundadoras de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional en la Argentina. Vamos a conversar un poco sobre las recientes detenciones ocurridas el día miércoles 12 de junio durante y al final de las protestas contra la ley de bases fuera del Congreso de la Nación en la ciudad de Buenos Aires. Te agradecemos mucho, María del Carmen, por estar acá con nosotros en Indie Media Ecuador, que es además un medio alternativo, autogestivo y comunitario, sobre todo en este momento en que las libertades están siendo atacadas tanto en Ecuador como en Argentina. Vemos que ha habido un ataque a los medios de comunicación, conocemos del cierre de Telam, la agencia de noticias más importante de América Latina, una de las más importantes. Bueno, para ponernos un poco en contexto, María del Carmen, yo te voy a pedir que nos expliques a los que estamos afuera, a la gente de Ecuador, ¿en qué consiste el llamado protocolo antiprotestas, antipiquetes de la ministra de Interior, Patricia Bullrich? Cuéntanos un poco como para ponernos en contexto. Cómo no, gracias compañera, muy gentil por la convocatoria a esta nota. De paso, la tienen a Patricia Bullrich de visita por allí, por Ecuador, visitando cárceles, ¿no es cierto?, para tomar lecciones. Perdón, pero tengo una infiltrada acá en la cámara, dentro de un rato viene el otro, ellos necesitan chequear con quién estoy hablando. Eh, la ministra Bullrich apenas asumió su gestión en diciembre del año pasado. La primera medida que tomó fue la reedición de algo que había intentado hacer y no pudo llevar a cabo cuando ocupó el mismo cargo durante la gestión del presidente Mauricio Macri entre 2015 y 2019, que es esto de imponer a través de una resolución del Ministerio de Seguridad lo que ella llama protocolo antipiquete y nosotros preferimos llamar protocolo antiprotestas, porque en realidad es una serie de medidas, de reglamentaciones, de restricciones que afectan el derecho a la protesta, el derecho a expresar nuestra opinión, a manifestarnos públicamente frente a las distintas políticas de gobierno. De acuerdo con esa resolución, se prohíben terminantemente cualquier tipo de manifestaciones que ocupen la vía pública. Pretende que cientos, miles de personas, como es habitual, que se manifiesten aquí cuando hay una medida que genera repudio popular, marchemos por la vereda, en lugar de poder ocupar la calzada, cuando siempre además quedan vías alternativas, porque convengamos, cada calle tiene su paralela de un lado y del otro, así que quien viene en auto lo único que tiene que hacer es un pequeño rodeo. No se trata de que estemos en un lugar donde hay una sola vía habilitada para ir de un punto a otro. Y además con una serie de ampliación de las facultades de las fuerzas de seguridad, en particular las federales, habilitando detenciones de manera absolutamente arbitraria y discrecional en situaciones en que no se está cometiendo ningún tipo de delito, que es lo que viene sucediendo movilización tras movilización desde diciembre hasta ahora, con variados resultados. Hasta ahora habíamos logrado que en todos los casos se resolvieran en materia de 24, 48, 72 horas las solturas, y en muchos casos esas causas ya están cerradas porque no se pudo acreditar la comisión de ningún hecho descrito en el Código Penal. Bueno, en este momento, a partir de los episodios del miércoles pasado a los que tú hacías referencia, frente al Congreso, mientras los senadores votaban esta ley bases que avasalla absolutamente todos nuestros derechos en lo laboral, lo político, lo económico, lo social, lo educativo, el cuidado de la tercera edad, de las niñeces, de las minorías étnicas, de las diversidades de género, etcétera. Se produjeron, como ustedes seguramente ya han informado, 33 detenciones. El viernes pasado logramos la liberación de 17 con una excarcelación y la causa pendiente. Y finalmente anoche, de las 16 que quedaban detenidas, 11 más fueron liberadas, ahora ya con falta de mérito para esas 28 liberadas, es decir, una situación
que conserva su vinculación con el proceso, pero sin que implique procesamiento, una situación intermedia entre el procesamiento y el sobreseimiento mientras se recaban más elementos de prueba, pero 5 continúan privadas de su libertad y han sido procesadas por gravísimos delitos de carácter federal, como la intimidación pública, que consiste en amedrentar a la población creando una situación de temor en el conjunto de las personas, cosa que ni siquiera puede explicarse o justificarse con la propia descripción de los hechos que hace la jueza que ha dictado esta medida, que plantean a lo mejor que una compañera tiró un cascote contra la policía u otro pateó en la canilla a un policía cuando lo intentaba detener. O sea, no se entiende cómo se llega de ese hecho puntual que a lo mejor le enrostran a uno u otra a una situación de intimidación pública. Por supuesto, también les procesan por resistencia a la autoridad y en algún caso por el delito de daño. Esos son los delitos de los que se les acusa, porque por ahí andaba leyendo yo que también se habla de un intento de golpe de Estado, de terrorismo. ¿Cuáles son como las figuras legales concretas al que se les intenta imputar a estas Bueno, personas? por eso hacía la aclaración, Claudia, muy buena tu pregunta, de que en esta medida que es el auto de mérito, donde la jueza analiza lo que tiene hasta ahora en el proceso, dice que le falta recabar más pruebas, pero con lo que tiene hasta el momento ella define estas calificaciones legales: intimidación pública, resistencia a la autoridad. Sin embargo, en el momento de la detención, cuando las personas fueron sometidas a la declaración indagatoria, el fiscal lo que pedía era la aplicación de otras figuras muchísimo más graves que van en línea con lo que tú decías y que tienen espejo directo en lo que el presidente Milei, la vicepresidenta Villarruel y la ministra de Seguridad Bullrich salieron a decir por redes sociales y fue recogido por medios hegemónicos apenas horas después de la movilización, cuando todavía ni siquiera habían llegado los partes judiciales al Congreso. Y esos delitos eran prepotencia ideológica, que es el delito que comete quien pretende imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza y la violencia; intimidación pública, que es la que finalmente prosperó, generar temor común; incitación pública a la violencia colectiva; instigación a cometer delitos; y rebelión, que es alzarse contra los poderes constitucionales, porque lo que el fiscal planteaba en su acusación era que esto fue una acción concertada de un grupo organizado de personas para impedir el normal funcionamiento del Congreso Nacional. Bien, en línea con lo que decías anteriormente de este intento de amedrentar a la población, ¿crees tú que estamos viviendo un proceso de criminalización de la protesta? Y si es así, ¿desde cuándo se está viviendo esto en Argentina? ¿Qué ejemplos podemos ver? Mira, en Argentina utilizamos por primera vez en el ámbito del movimiento antirrepresivo y de derechos humanos la expresión criminalización de protesta en el mes de marzo de 1995. Lo recuerdo perfectamente porque fue un encuentro nacional que celebramos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, al que convocamos a todas las organizaciones y organismos que quisieran acercarse de todos los sectores, y allí analizamos el proceso que se venía viviendo en ese momento. Nuestro presidente era Carlos Menem, nuestro ministro del Interior, Carlos Corach, y allí advertíamos que venía produciéndose un cambio en materia de represión a la protesta, donde ya no solamente teníamos que enfrentar esa represión directa con los palos, los gases, los balazos de goma en el momento de la movilización, sino que a continuación aparecía el Poder Judicial intentando encarcelar a las personas que habían participado de esas actividades o que eran referentes de sus distintos ámbitos de militancia, a través de la utilización de figuras como las que mencionábamos recién, o la coacción agravada, la privación ilegal de la libertad, etcétera. En particular, en ese momento, por ejemplo, había 3 referentes del naciente movimiento de trabajadores y trabajadoras desocupados en la provincia de Neuquén, en la Patagonia Argentina, que estaban presos acusados de coacción agravada porque habían hecho una movilización a la gobernación de la provincia para reclamar justamente por la situación de falta de trabajo de su gente.
y entonces se planteaba que habían ido a exigir utilizando la fuerza, porque eran muchos y porque habían dicho de acá no nos vamos hasta que no nos den una respuesta, una causa en la que finalmente se logró la absolución, pero que fue como una especie de quiebre en lo que venía sucediendo hasta ese momento, y a partir de allí, cada vez en forma creciente, empezamos a ver cómo, a la par de la acción a través de las fuerzas de seguridad, o sea, bajo la dirección directa del Poder Ejecutivo, de esa represión en las movilizaciones, se sumaba después la pata judicial. Tuvimos ministros de seguridad como Aníbal Fernández que decían, al que saque los pies del plato lo vamos a esperar con el Código Penal en la mano. Esto fue textual y fue tapa del diario La Nación, esta declaración, allá por el año 2003 o 2004. Y así a lo largo de los años y las décadas se fue perfeccionando un sistema de persecución y criminalización de personas a partir de su militancia, de hechos vinculados con la protesta o con el conflicto social. Desde las asambleas ambientalistas que protestaban contra la instalación de las pasteras finlandesas en Uruguay que contaminan el río, hasta docentes o trabajadores de la salud, por supuesto desocupados y desocupadas, el movimiento de mujeres o de disidencias, sistemáticamente vemos que se van agravando las imputaciones a lo largo del tiempo hasta llegar a este delirio absoluto donde se nos habla de terrorismo, de sedición, de golpe de Estado, porque vamos a decir la patria no se vende en el marco de la sanción de una ley absolutamente impopular y que va contra todos los intereses del pueblo argentino. Bien, ahora te voy a consultar. Me hablaste de casos de represión ya, si se podría llamar de esa manera, que vienen empezando desde diciembre. Cuéntame un poco más sobre esto porque he leído que también ha habido allanamientos a locales de partidos. ¿Qué ha pasado también durante el gobierno de turno? Mira, esa es una situación sumamente grave que también estamos atravesando. Por eso en la movilización que hicimos ayer a Plaza de Mayo a las 4 de la tarde, las consignas no solo eran la libertad de los presos y presas del miércoles y el cierre de las causas, sino que también una de las consignas era basta de persecuciones, y ahí nos referíamos explícitamente a lo que vos estás mencionando. O sea, en esta avanzada del gobierno de Milei, Villarruel, Bullrich, Petri contra las organizaciones populares y contra el movimiento popular en su conjunto, uno de las herramientas que están utilizando es la demonización de todo el conjunto de organizaciones sociales que a lo largo de las décadas, en particular a partir de fines de los 90 y sobre todo de la crisis de 2001 con el argentinazo, la caída del gobierno de la Rúa, etcétera, empezaron a desarrollar una fuerte tarea territorial en los barrios con a través de comedores populares, a través de bachilleratos populares, de merenderos, de roperos, es decir, toda una sustitución de lo que tendría que ser la tarea del Estado en esos barrios vulnerabilizados para garantizar algo tan básico como la salud, la alimentación y la educación de las personas, en particular niños, niñas y personas de la tercera edad. En ese marco, hace ya unos meses ha comenzado una embestida brutal que tuvo su principio en la marcha del 20 de diciembre. El 20 de diciembre es precisamente el aniversario del Argentinazo, una fecha en la que tradicionalmente, desde que ocurrieron los hechos en 2001, ya en 2002 se hizo la primera y a partir de ahí, hace 23 años que los 20 de diciembre marchamos a Plaza de Mayo en conmemoración de aquella gesta, que es protagonizada fundamentalmente por las organizaciones sociales. Allí la ministra Bullrich acababa de sacar su protocolo antipiquete, anunció que iba a poner una línea telefónica gratuita, un 0800, para que la gente llamase y denunciara si era forzada a participar de la movilización o si era extorsionada de alguna manera pidiéndole plata cuando recibía la contraprestación por planes sociales. Y bueno, con toda una puesta en escena mediática, vos llegabas a la estación de Constitución, de Once o de Retiro, las tres grandes estaciones de tren que vienen del conurbano en la ciudad de Buenos Aires, y en los altoparlantes, en lugar de anunciarte cuál era el próximo tren que salía o qué temperatura hacía en la calle,
te decían, si te extorsionan para ir a marchar, denunciá porque el que marcha no cobra, porque además la amenaza del gobierno era, si marchaste sacamos el plan. Aclaremos que los planes sociales no son sin contraprestación, porque precisamente esas personas realizan tareas en los barrios, juntan la basura, limpian, son los que vemos pintando las franjas en la calle, etcétera, etcétera. Y bueno, a partir de allí la ministra de Seguridad anunció que había miles y miles y miles de llamadas. Finalmente parece ser que en el filtro que aplicaron terminaron encontrando 7. O sea, ubiquémonos en esto, una línea de llamados anónimos, donde si vos tenés administrás el comedor de mi barrio y yo te tengo bronca porque nos peleábamos cuando íbamos al colegio o porque mi novio me dejó a mí para irse contigo, y yo llamo y digo, miren, a mí Claudia me dijo que si yo no marcho me saca el plan. Así funciona la realidad de la vida. Bueno, de todos esos miles quedaron 7 llamadas. A partir de esas 7 llamadas se inicia una causa penal en la que, después de muchos meses de silencio, una madrugada a las 5:30 de la mañana, empezaron los allanamientos en comedores populares, en domicilios particulares de compañeros y compañeras que figuran en los listados del ministerio como responsables de algunas de esas organizaciones o de esos locales, en locales partidarios. Una cosa realmente espantosa. Imagínate un matrimonio durmiendo con un niñito de 1 año en la casa y que de repente les cae la policía. Me tocó hablar directamente con ellos. Y como si esto fuera poco, posteriormente un allanamiento generado en el local de uno de los partidos involucrados, el Partido Obrero, en su sede legal, constituida como tal, o sea, un lugar absolutamente público, notorio, donde permanentemente se hacen actividades, conferencias de prensa, reuniones, y que es además el domicilio legal registrado ante la justicia electoral de este partido, con justamente el objetivo de probar algún tipo de malversación o de defraudación de estos dineros destinados a los comedores. Paralelamente, y a raíz de una denuncia formulada por compañeros y compañeros de diversas organizaciones, lo que sí se pudo demostrar es que el reclamo de los comedores de que no venían recibiendo mercadería desde diciembre no solamente era cierto, sino que había 5 millones de toneladas de comida pudriéndose en galpones del Poder Ejecutivo Nacional, del Ministerio de Desarrollo Social, y cuando finalmente se logró ese allanamiento, apareció la mitad de la comida, porque la que ya estaba vencida se ve que la tiraron para que no se la encontrara, eh, que no estaba, o sea que era verdad que la mercadería estaba y no la estaban distribuyendo. O sea, esa es la situación, por eso te decía la consigna ayer del el cese de las persecuciones. Claro. Me quedé con esto que dices del terror, ¿no? Porque esto de venir a allanar un lugar a la 1 de la mañana es también como una estrategia para aterrorizar, para espectacularizar. Entonces veo que hay como un componente psicológico, si se puede decir, muy fuerte, no solo desde el lado jurídico, como has explicado, con respecto al tema del uso de las penas y demás, sino también hay un componente psicológico. He escuchado, o qué piensas tú, ¿crees que se trata de aterrorizar a la población a través de estos despliegues de violencia? También escuchamos de los testimonios de la gente que fue detenida, de que les tenían en el suelo, que no les daban de comer. ¿Es parte de una estrategia psicológica para criminalizar la protesta? ¿Se puede hablar de eso? ¿Qué piensas tú? A mí me parece que es absolutamente básico entender que todo el objetivo de esta política represiva pasa por la decisión de, a través del amedrentamiento, disciplinar al pueblo trabajador. En Argentina hay una característica que se mantiene en forma permanente desde décadas, que muchas veces sorprende a quienes nos visitan desde otros países, donde solo de manera excepcional, en algunos momentos puntuales, se producen reacciones populares de envergadura, como ocurrió en Chile en 2019 o en otros países del continente en los años posteriores. Aquí la manifestación callejera es la regla. Es decir, tenés
vivís en un barrio, se corta la luz durante más de 3 días y vas a tener a los vecinos del barrio en la esquina más importante golpeando cacerolas o prendiendo fuego cubiertas de auto. Es nuestro modus operandi frente a la vida, ¿no es cierto? Lo tenemos completamente incorporado somos un pueblo protestón. Somos un pueblo protestón y eso está muy bien y es una de las cosas que reivindicamos. Entonces, el gran temor es ese. Es muy difícil cuando vos tenés que gobernar detrás de vallados policiales y de cordones policiales porque la gente te está insultando en la calle. Y eso es lo que viene sucediendo. O sea, la única manera que tienen de legislar contra el pueblo es como lo hicieron el miércoles, gaseándonos, disparándonos y metiéndonos presos. Pero afortunadamente lo que vemos es que vos fíjate que a pesar de lo que pasó el miércoles, de la forma brutal en que se reprimió, de la cantidad de personas detenidas, inmediatamente después hubo 3, 4, 5 días de permanente movilización reclamando la libertad de los presos. La última, la más grande, la de ayer en Plaza de Mayo. Pero también el miércoles, el jueves y el viernes tuvimos permanente movilización en la puerta de los tribunales donde funciona el juzgado que los tenía detenidos, en los lugares de detención, en cada una de las comisarías, luego en las cárceles, en los lugares donde convocábamos a una conferencia de prensa para informar sobre las novedades de la causa y nos encontrábamos con una cuadra completa llena de gente donde no era posible siquiera o sea, llevábamos un equipo de sonido pensando que íbamos a hablar con 30 periodistas y aparecían 1.500 personas. Claro, hubo una campaña también bastante grande en redes sociales de recolección de firmas, ayer la movilización en Plaza de Mayo, hay bastante apoyo popular y eso da un poco de ánimos para continuar con la lucha y verlo como ejemplo en otros países, como en Ecuador, que también tenemos un proceso de persecución, de criminalización de la protesta. Me quedé con algo que yo había leído, que habías escrito sobre tiempos de la pandemia, de cómo se utilizó el tiempo de la pandemia para también limitar las posibilidades de la gente de salir a las calles, obviamente por el tema sanitario, pero ¿tú crees que eso posibilitó de alguna manera el que hoy sea tan fácil para la gente que está en el poder reprimir y demás? Cuéntanos un poco de eso. En realidad lo que sucedió durante la pandemia y en particular durante el tiempo de la cuarentena estricta, el aislamiento social preventivo y obligatorio, una medida sanitaria que jamás hemos impugnado ni criticado, al contrario, la cumplimos al pie de la letra, porque en ese momento no sabíamos ni siquiera cómo se transmitía el bicho, y entonces la única manera de estar relativamente seguro era quedarte en tu casa. Pero para quedarte en tu casa tenías que tener posibilidad de subsistir. En ese momento teníamos el 47% de la población nacional en trabajos precarizados, es decir, el día que no vas a trabajar no cobras y por ende tu familia no come. Entonces, para poder garantizar ese quédate en casa, lo que era necesario era que el Estado tomase las riendas, pusiera un impuesto a la riqueza para incrementar sus ingresos si no los tenía y garantizara un ingreso universal o un bolsón de comida en la puerta de cada familia todos los días o todas las semanas para que se pudiera cumplir con esa disposición sanitariamente razonable. En lugar de hacer eso, utilizaron esa plata para incrementar la presencia policial y de las distintas fuerzas en la calle y dejaron en manos de las fuerzas de seguridad la implementación del cumplimiento de ese aislamiento social preventivo y obligatorio, con el resultado de un crecimiento importante de las denuncias por hechos represivos. Pero lo que está ocurriendo ahora no es directa consecuencia de eso, más allá de que a algún policía o gendarme le haya quedado el gustito en la boca, que eso ya son cuestiones individuales, sino de la forma de operar de un gobierno que parte de la decisión, y lo dicen ellos, no es que lo opinemos desde otro lado, de destruir absolutamente todo lo que tiene que ver con la responsabilidad del Estado en materia de defensa del derecho de los trabajadores y trabajadoras, de la salud, de la educación, del cuidado de la tercera edad, de las niñeces, de las violencias familiares, en fin, todo el escenario de circunstancias en las que sabemos que la presencia del Estado es fundamental. O sea, Argentina tiene un sistema de salud público que estuvo a la altura de las circunstancias, más allá de las dificultades que tuvimos con la pandemia, pero que no colapsó como sí colapsó el de Italia, por ejemplo.
Y eso lo tenemos que defender. Bueno, eso es lo que quieren destruir. Lo mismo la educación pública. Probablemente por algo las universidades argentinas permanentemente reciben estudiantes de diversos países de América Latina, pero también del resto del mundo, de Europa, de Estados Unidos, no solamente por el altísimo nivel académico de nuestra docencia universitaria, sino sobre todas las cosas porque es gratuito. Porque acá no endeudas tu vida, como ocurre en Chile o como ocurre en Estados Unidos, para cursar una carrera universitaria. Tenemos otros problemas, porque hay que comer, hay que pagar el alquiler, pero yo me recibí de abogada en una universidad pública. Jamás le pagué un peso a la universidad para recibirme de abogada. Y tuve la misma posibilidad, siendo hija de un médico, en mi caso, que mi compañera de estudio, que era la hija del encargado de un edificio, por ejemplo. Entonces, todo eso es lo que vienen a destruir, y para destruir eso, necesariamente tienen que vencer la resistencia, tienen que vencer la protesta y tienen que silenciarnos. Y eso es lo que, al menos algunos y algunas, esperamos que no suceda. Claro, para poder implementar este plan económico que a mi parecer es neoliberal, son cosas que se han hecho, hemos hablado de eso en otras ocasiones, se necesita la violencia, se necesita la represión, porque si no vas a tener reacciones populares. Entonces, bueno, María del Carmen, yo no te quito más tiempo, sé que debes de estar bastante ocupada con todo esto. Recordamos que todavía quedan 5 detenidos que no han logrado su libertad y seguimos en la lucha también desde las organizaciones, desde los medios, difundiendo esto en Ecuador. Como te dije antes, para nosotros es muy importante escuchar las otras voces de otros países que está pasando y tener la fortaleza para poder organizarnos desde el Ecuador y desde las bases, desde el pueblo. Te agradezco mucho, María del Al Carmen. contrario, Claudia, el agradecimiento para ustedes y un abrazo muy grande. Un abrazo, gracias. Hasta Hasta luego. luego.